Patricio Donoso, el comandante Patricio Donoso. ¿Cómo le va, comandante? Buenos días. Buenos días, Ramiro. Buenos días a todos ustedes, a toda la gente bella de I-99. Hace pocos días, semanas, 2 semanas quizás, tuve a bien saludar por los 37 años de esta estupenda radio, este medio de comunicación tan importante, no solamente para Guayaquil, sino para el país entero, la verdad. Y por supuesto, esa audiencia enorme que I-99 tiene irradia opinión a todos quienes nos interesa saber cómo están las cosas. Y este mismo momento, te acabo de escuchar, Ramiro, aquello de la situación de los trabajadores, que en Guayaquil no pudieron llegar a sus lugares de trabajo. Sí, la verdad que es un tema complicado, ministro. Y desde la última vez que conversamos, y creo que fui punzante con usted, y no me queda menos que ser exigente con un ministro del cual yo espero soluciones por su talento, por sus antecedentes, por su capacidad. Sé que no todo está en sus manos, pero sé que lo que está en sus manos a lo mejor podría ser un poco más. ¿Qué cosas nos está debiendo el ministro del Trabajo que esté en sus manos? Pues lo que es tarea legislativa es otro cantar, es otro baile, porque ya ahí sucumbe la política y el ministro de gobierno tendrá que hacer las gestiones necesarias dentro del seno de la Asamblea para que las cosas puedan fluir. Hoy tiene que capear un juicio político, tiene que desmontar eso, esa es su función, es lo que tiene que hacer y como lo haga estará bien hecho. Yo no objeto los artes que tiene la política para poder desbaratar un juicio político, esa es la función. Pero la función del ministro del Trabajo es buscar que la clase laboral del país produzca y quienes no tienen trabajo lo tenga. En este andarivel, ¿cómo va su gestión, ministro? Muchas gracias, Ramiro, por esas gentiles y generosas palabras. En efecto, siempre es bueno el profundizar los temas y en la última ocasión que estuvimos conversando, Ramiro, se profundizaron los temas con dureza, con realismo y en efecto cada cual tiene su opinión y valoro, por supuesto, esa acción tuya y tus palabras que acabas de emitirlas hace pocos segundos. En la cancha nuestra está hacer, por ejemplo, no es que evado el tema de la ley laboral, voy a referirme a ella sin duda. Está, por ejemplo, lo que hicimos ayer, ante el clamor de tantos ciudadanos guayaquileños. Muchos me llamaron al teléfono y me pusieron mensajes o me pusieron también alertas sobre lo que estaba ocurriendo en Guayaquil. No solamente con lo que las redes sociales lo dicen, sino porque hablé con muchos prestigiosos y prestantes guayaquileños y la situación era tan grave que inmediatamente me comuniqué con el presidente de la República. Yo estaba acá en Quito, bueno, no en Quito, en una localidad de la provincia de Pichincha, haciendo territorio, como solemos hacerlo los ministros, y el presidente estaba en Guayaquil. Y le consulté al presidente la opción real de declarar en forma obligatoria para el sector público y voluntaria para el sector privado el teletrabajo. Y el presidente inmediatamente me dijo, adelante ministro, vamos con aquello. Y claro, se implementaron en términos jurídicos, porque hay que ser legales en las cosas que se hacen, implementamos el teletrabajo, porque, y como lo dijiste Ramiro hace pocos minutos, muchos no llegaron. Y finalmente no llegaron a su lugar de trabajo o tuvieron serias dificultades. Entonces declaramos que para ayer y hoy 24 de marzo, día en que cumplimos 1 año, 10 meses en esta cartera de Estado y por supuesto el presidente Lazo al comando del país, declaramos en forma obligatoria que los empleados públicos darán teletrabajo, precisamente para coadyuvar y ayudar con la familia ecuatoriana, en este caso guayacense y guayaquileña, porque esta declaración, Ramiro, lo hemos hecho para Guayas y Guayaquil. Sí, pero hay, Para pero hay, hay trabajos que no son prácticos hacerlos por teletrabajo, como claro, por los sí, que sí. emiten cédulas, con los que emiten pasaportes, que son Oh, servicios del día a día, ¿no? La así policía, es. los hospitales, Es hay un verdad lo que montón. tú dices. Ujú. Es verdad. Y en el sector privado, que es voluntario el tema, facultativo, diría yo,
de acuerdo al decreto que se firmó ayer o al acuerdo ministerial que firmé ayer, a instancias de la aceptación del presidente de la República, por supuesto, hay trabajos que no se puede hacer sino solo presencial. Por ejemplo, un médico dentista no te puede atender virtualmente o no puede ser arreglado tu carro que se dañó precisamente por el crudo invierno, tiene que ser presencial. Pero yendo a lo que vamos, en efecto, estamos siempre pendientes de auxiliar a la gente, de ayudar al ser humano, al ciudadano, porque este gobierno lo que intenta es ayudar al ciudadano en todos los ámbitos. Y en el ámbito de mi cartera de Estado, por supuesto, la generación de una política adecuada que signifique un bien llevarse entre trabajadores y empleadores para que se contrate más gente. Pero el empleo lo genera el sector privado, no el sector público, el sector privado. Pero hay que darle al sector privado las herramientas necesarias para que pierda, y siempre repito esto, con tu venia, Ramiro, que el sector privado, sobre todo las MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, pierdan el miedo a contratar más gente. Pierdan el miedo a contratar más gente. Pero cómo se puede perder el miedo, Patricio? Y esta ya es una conversación de un padre que tiene unas hijas emprendedoras en cuyos negocios ya tienen 40 empleados, ya, claro. Y resulta que es una responsabilidad cada mes pagar los sueldos, las afiliaciones al seguro, toda la responsabilidad que esto significa. Y a veces los números no dan, Patricio, no dan porque están las vacunas, está la inseguridad, está la delincuencia, están los avatares de la naturaleza y de la salud, y resulta que es una lotería todo esto que sucede, y uno no tiene herramientas legales para poder en estos momentos de vacas flacas o de situaciones adversas producto de la naturaleza, tener herramientas para poder capear estos temporales, porque resulta, por darle ejemplos, que usted al seguro no se le puede demorar, y si no lo sancionan. Usted al SRI no se le puede demorar, pero el seguro sí se le puede demorar en dar los servicios, el SRI sí se le puede demorar en devolver los valores pagados de manera indebida. O sea, sí hay una suerte de incompatibilidad e injusticia dentro de lo que se exige por el lado del Estado hacia los empleadores y de las exigencias de los empleadores hacia el Estado. Hay que equilibrar esta balanza que está totalmente desfavorable hacia el sector empresarial. Créeme que te entiendo y hallo mucha razón, no 100%, pero mucha razón en lo que dice Ramiro, por supuesto que sí, pero que entiendan algunos dirigentes sindicales que el Código del Trabajo no ayuda a perder ese miedo, y tú haces referencia a la situación de emprendedoras como tus hijas, por ejemplo, y tantas personas en este país que quieren emprender pero se topan con una dirigencia sindical que no quiere cambiar nada, o que quieren aún ser más rígidos en el sistema de contratación. Cuando yo digo que lo que debemos hacer es una política pública para que pierdan el miedo a los empleadores para contratar más gente, quiere decir no ser tan rigurosos en la normativa laboral. Y voy a decir una palabra que les disguste, pero que se disgusten no más. Hay que ser más flexibles en la contratación, más flexibles en la normativa laboral, para que se pueda contratar gente sin el temor a que si te va mal, te irá peor, en virtud de un Código del Trabajo, Ramiro, que data de 1938, ya son 85 años, y no me falla la matemática, camino a 85 años de vigencia, y un código que no ha servido para paliar situaciones como la que está viviendo Guayas y Guayaquil, con más allá del tema del terremoto, 6.5 grados, el tema de la situación invernal, que incluso le hace más daño a la gente, a las casas, a las avenidas, a las calles, sobre todo barrios populares, que el propio terremoto. Y esta situación no sirvió, me refiero al Código del Trabajo, en la época del fenómeno del Niño, recordarás tú, a finales del siglo pasado, me parece que fue en el 97-98, no sirvió el Código del Trabajo para alentar la contratación, y tampoco lo sirvió cuando tuvimos pandemia, y no sirvió tampoco en el terremoto del 2016, van a ser 7 años. Y necesitamos sí, pero ministro, yo también me refería a la tolerancia y flexibilidad que deben de tener las autoridades del Estado
frente a las obligaciones de quienes sí cumplen, tener un nivel de ser más flexibles, más maleables, porque lo ahorcan y las presiones siempre son hacia el empresario formal, sin ver al otro lado. Entonces uno es el invierno de la presión que ahoga con tanta exigencia. Entonces esa pelota sí está en la cancha de ustedes. Sí, la normativa es dura, es verdad. Es que en este país somos siempre exagerados. Cuando hacemos una normativa nos vamos al fondo y exageramos tanto que en la práctica, tú, Ramiro, tienes razón. Y yo he dado la instrucción de no ser tan rígidos, de ser más flexibles en el tratamiento, desde el Ministerio de Trabajo en el tema de inspecciones, en el tema tolerar ciertas dificultades. Por ejemplo, por aquello pasamos la ley, y digo pasamos porque yo era legislador en aquel entonces, pasamos la ley humanitaria, pero tiene una oposición radical de ciertos radicales de una ley, la humanitaria, que precisamente hablaba de aquella flexibilización que tú haces referencia, ser más flexibles con el emprendedor, y lo hicimos para que no quiebre el sector turístico, para que no quiebren los floricultores, por solo mencionar dos ejemplos. Lo quiero comprometer, ministro, y quiero que venga a Guayaquil y nos visite, porque quiero que vea el esfuerzo que hay. Tuvimos la visita nosotros en los negocios que le he dicho de nuestras hijas, de Augusto de la Torre, ya miembro de la comisión que está analizando el tema de la seguridad social, y tuve la oportunidad de enseñarle todo esto y de conversar con las emprendedoras de mis hijas para que sepan exactamente de lo que estamos hablando. Y así hay una cantidad de ejemplos en la ciudad de Guayaquil, que es lo que puedo hablar. No digo que no haya en el Ecuador, estoy hablando de lo que conozco, pero esa inmediación, esa cercanía que no se ve de las autoridades con la gente que sí está haciendo patria, que sí decide quedarse en el país, que sí decide poner sus ahorros aquí en este Ecuador, que sigue creyendo en los negocios aquí, pero que el Estado, discúlpeme, Patricio, no da las herramientas para que esto siga caminando. Entonces yo quiero comprometerlo para que venga, vea y se empape, porque una cosa es estar en el escritorio donde se toman las decisiones, pero otra cosa es tener los insumos para que en su escritorio pueda tomar las decisiones de acuerdo al territorio que usted tiene que observar. Tengo los insumos de mi escritorio y por supuesto acepto esa invitación y hago territorio permanentemente, Ramiro. Y qué bueno que hayas conversado con Augusto de la Torre. Él está haciendo un trabajo que le encomendó en presencia mía el presidente de la República, que es revisar y ver qué pasa con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y qué pasa con toda la situación de la seguridad social en este país. Y en el mes de mayo, pues ya mismo, de aquí a mes y medio, dos, tendrá esa comisión que la preside Augusto de la Torre que presentarle al presidente de la República el producto del trabajo que está haciendo él, con una comisión en la que está, por solo mencionarte, Pablo Lucio Paredes y otros buenos ecuatorianos, que están trabajando en una propuesta, idea, análisis, de evaluación de lo que pasa con la seguridad social. Pero cuando yo veo la televisión y veo lo que le está pasando al señor Macron... Exacto, ahí está, cuando veas las barbas de tu vecino afeitar por las tuyas a remojar. Le paso a mi compañero Enrique San Martín, que continúa con la entrevista, ministro. Gracias, Ramiro, pero antes, ministro, permítame saludar, acaba de llegar el director de este espacio, de la radio, y también el ingeniero Jaime Velázquez. Buenos días, comandante. Ya venimos enseguida con las preguntas. Gusto de saludarlo. Por favor, Enrique, Jaime, buenos días. Vamos. Buenos días, juntos. Gracias, comandante. Ya hablamos, comandante. Ministro, yo creo que con esto que está sucediendo en Guayaquil, y obviamente ya todo es producto del fenómeno climático, y si usted bien señala, un código de 1938, vivimos ya la pandemia. Ahora mismo, enhorabuena, ustedes también tomaron en consideración el teletrabajo, pero entonces ya hay que ir preparando el camino porque los organismos internacionales advierten, en la ONU, por ejemplo, va a subir la marea. Y hay otros que al menos para este año hablan ya de fenómenos climáticos, y aquí en el caso de la costa, a mediados de año tendremos el Niño.
confirmado por Washington, la NOAA. Entonces, yo creo que ya hay que ir trabajando, ministro, en este sentido. ¿Qué es lo que está haciendo en este caso su cartera? Enrique, tu lectura es la correcta y hablas del fenómeno del Niño que ocurrió a finales del siglo pasado. Yo en aquel entonces era dirigente gremial, presidente de la Cámara de Agricultura y luego presidí el Comité Empresarial Ecuatoriano y el Consejo de Cámaras y la Asociación Nacional de Empresarios. Y en aquella época yo sí les decía a los dirigentes sindicales que en dos casos eran los mismos que ahora, en dos casos que no ha habido renovación en esos dirigentes sindicales. Y por respeto a aquellos con los cuales me llevo bien, no digo sus nombres, pero y uno de ellos estuvo en el programa de la radio I-99 hace algunos meses, recordará sobre todo el comandante de aquel programa que fue tan interesante, y yo les decía en aquel entonces, oigan, no sean tan rígidos en el tema laboral, yo era dirigente empresarial, y les decía, llevémonos bien, pero déjennos contratar más gente, pero no se pongan a todo. Y ese Código del Trabajo que tú también has hecho referencia, Enrique, data de 1938, no ayudó, pero para nada. Sí. Y se perdieron muchas plazas de trabajo y empleo. Y yo como dirigente gremial me decía a mí mismo, no hay derecho. Y resulta que han pasado más de 20 años, ahora ya estuve en la Asamblea 8 años, dejé ya la dirigencia sindical para dedicarme a la política, llegué a la Asamblea, y allí ocurrió lo mismo. Y hoy que soy ministro de Trabajo veo que están tratándose proyectos de ley que radicalizan más todavía esa frágil relación entre trabajadores y empleadores. Menos mal, me decía el otro día un buen amigo, menos mal, Patricio Donoso está en el Ministerio del Trabajo y él ha logrado obtener una buena relación entre trabajadores y empleadores, y es verdad. Si algún mérito tengo en esta cartera de Estado es haber generado una buena relación entre trabajadores y empleadores y sus dirigentes. Pero ya estamos llegando al momento en que la Asamblea tendrá que tomar el toro por los cuernos, generar y, Dios mediante, aprobar una legislación mucho más flexible, mucho más dinámica, mucho más acorde con los tiempos, como lo han hecho los países circundantes al Ecuador. Pero aquí hay un par de dirigentes sindicales que insisten en aún ser más rígidos en la relación laboral y eso impide que se contrate más gente. Y tú tienes razón, Enrique, viene posiblemente un nuevo fenómeno, no sé si llamarle fenómeno del Niño, no soy experto en el tema, pero nuevas situaciones graves desde el punto de vista climático, invernal, en fin, que está acosándole duramente a Guayaquil ayer y hoy. Espero que hoy el tema en Guayaquil, ya me informarán ustedes, esté un poquito menos grave, pero cuando se quiere hacer las cosas, hay que tomar con la realidad que debe tomársela. Y la realidad es que este Código del Trabajo no genera empleo. Y hay que tener una nueva normativa que el presidente Lasso presentó el 24 de septiembre del 2021 a la Asamblea, Enrique. Pero la Asamblea ni siquiera abrió la carpeta, no calificó el proyecto de ley. Y no se dio lo que se inventó hace siglos en el mundo, repito, hace siglos en el mundo. Se llama debate legislativo. Y si no estaban de acuerdo con el proyecto, pues mejórenlo a través del debate legislativo. Para eso se inventó el debate legislativo, pero no lo debatieron. Y no hemos enviado ese proyecto nuevamente porque no existe este momento los votos, o no tendríamos, el país me refiero, los votos para aquella nueva normativa laboral, pero seguiremos bregando. Y nosotros hemos expedido, como Ministerio de Trabajo, acuerdos ministeriales que en algo han cumplido las veces que podría cumplir una nueva legislación laboral. Y es por ello que hemos generado 443,000 plazas de trabajo y empleo adecuadas. Esto es cambiante, yo sé, y se necesita generar más empleo, pero ya es hora que la clase política deje de trabajar en aquello de llevar a un juicio político como único norte y guía de una asamblea que lo que quiere es llevar un juicio político al presidente. Aquí hablemos claro. Y resulta que no se están preocupando de la seguridad, y tú hablaste del tema de inseguridad en Guayaquil y en el país entero, no abordan el tema de la seguridad. Les tomó 1 año y medio generar o aprobar, entre comillas, una reforma a la ley Mordaza que tanto daño les hicieron a ustedes y al país entero, al periodismo, con la ley Mordaza del señor Ochoa, que castigaba a todos los medios de comunicación que no hacían lo que el señor Ochoa quería. Cual Torquemada castigó a todo el mundo, ¿recuerdas tú, Enrique? Claro que y sí. resulta que les tomó 1 año y medio pasar esa ley, 1 año y medio. Y resulta que cuando se envía un proyecto de ley como el proyecto de inversiones, no se lo aprueba. El proyecto laboral que estaba inmerso en aquel proyecto que hice referencia, no se lo califica.
Entonces vamos, jalemos las orejas a esa clase política que lo único que quiere, no todos por suerte, es ver cómo llevan adelante un juicio político traído de los cabellos, un mamotreto de juicio político. Una asamblea que nos queda debiendo. Continúa, Eduardo Mendoza. Comandante, gusto de saludarlo una vez más. Buenos días, hermano. Te voy Buenos a sacar días, del tema, te voy a sacar del tema del ministerio para hablar con el político, con el legislador de 2 periodos y del grupo que llevó adelante a Creo a ganar la elección con el presidente Lasso, luego de haber perdido un par más, habiendo democráticamente concursado, perdido y ganado. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Te hago esta pregunta, Patricio Donoso, comandante, porque realmente lo que dices tú es increíble. La Asamblea, aparte de no tener credibilidad, no hace nada. El tema de la seguridad, que es algo tan sencillo para que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía, no les da la gana de aprobarlo. Aprueban poniéndole a los días cosas, les dan la vuelta y creen que todos somos bobos y que ellos son inteligentes, o sencillamente les importamos nada y no, aquí estamos 4 años y aquí nos quedamos y nadie nos saca. Con ese contexto y con todo lo demás, con las barbaridades de poner escritos legisladores que, como bien los llamó Hernán Salgado, lo que los calificó, no lo voy a repetir hoy día, porque analfabetos constitucionales, analfabetos constitucionales, ¿no? Por Dios, son asambleístas, no saben, pero ahí debe haber abogados, pues si pagas ni sé cuántos asesores. Con todo este enterín, la gente lo que tiene, y lo digo, y ayer hablaba con Livia Rivas, experta, tú la conoces en derecho legislativo, hablamos de algo que es muy importante. Y se trata, mi querido Patricio, de que la Asamblea ahora está diciendo que el presidente no puede ir a la muerte cruzada, porque ellos dicen que no se puede, y es una facultad, y está expresamente señalada. En tu criterio de haber sido legislador y político, saca que eres ministro hoy día. ¿El presidente tiene esta facultad, Patricio Noso? Sin duda, y la digo en voz alta, sin duda. Esto, haciendo una analogía, es como que un equipo de fútbol resuelve que ellos sí pueden meter el gol, pero el equipo contrario no me puede hacer gol a mí. Claro. Es como que yo me molesto. Buena es la metáfora, muy buena. Claro, yo me molesto con el arquero aquel que tapa el penal que yo cobro porque está impidiendo que yo meta gol. Entonces me pongo bravo con el arquero y digo, no hay derecho que impida mi sana intención de meter gol. Claro que puede ser sana la intención, es de hecho sana la intención de meter gol, pero es una torpeza sin límite el decir que el arquero no puede taparlo. Entonces ahora resulta que algunos asambleístas sí pueden llevar a juicio al presidente evocando temas de orden constitucional y con 20.500 de errores, ¿ah? 20.500 de errores. Es una fatalidad. Oye, tú ves un muchacho que estudia Derecho, un muchacho que ve eso y dice, oye, pero si así es todo el mundo, dale, hagamos cualquier cosa, ¿no? Increíble. Pero es que los errores que cometen no solamente son jurídicos, comandante, son éticos. Son éticos. Claro. Y resulta que el presidente sí, como jugando al burro quemado con los brazos amarrados, el presidente no puede hacer uso de un artículo de la Constitución que se la denomina muerte cruzada, no dice así textualmente la Constitución, pero el presidente sí no puede patear el penal y meter el gol. Los otros sí, en cargamontón, sí quieren cobrar el penal y el arquero con las manos amarradas. Por Dios, un mamotreto de juicio político, un verdadero mamotreto. Comandante, una pregunta más pequeña para concluir, volviendo ahora sí al tema laboral, más allá del ministerio. Si lo del fenómeno del niño se da, y aquí están mis compañeros que son mayores que nosotros todos, Patricio, tú lo sabes, todos ellos, pero nosotros alcanzamos muy chicos en el año 82 el fenómeno del niño, y me parece que hubo uno más en el 98, ¿verdad? Sí, 97, 98. 98, que fue espantoso. Va a haber que tomar medidas en el ámbito laboral para hacer reglamentos, para trabajar a otras horas, buscar caminos. Hay que prepararlo, porque esto de la NOA lo vi, yo lo comenté porque se lo pregunté a un experto en esto, al catedrático Marcelo Moncayo, y él me pasó que es experto en terremotos, pero como toma todo el tema, me pasó lo de la NOA, y va a haber que tener preparado algún tema de estos, Patricio, más adelante, para que la gente pueda trabajar, porque va a haber, tú sabes cómo fue aquello, yo lo recuerdo con vividez, y va a haber que prepararnos, me refiero en el tema laboral para esto, mi querido comandante. Es verdad,
tienes tanta razón que en el ministerio, y por petición del presidente además, ya estamos trabajando, y lo hicimos con Augusto de la Torre en alguna medida. Ramiro hace pocos minutos hablaba de Augusto de la Torre, un gran ciudadano, un gran ecuatoriano. Hemos trabajado en lo que se llama acuerdos ministeriales emergentes para enfrentarnos a la falta de una normativa laboral adecuada, porque los señores legisladores están hablando de los días del bizcocho y demás, y no de la seguridad, y no de una ley laboral justa, menos rígida. Pues sí, tenemos acuerdos ministeriales referidos, por ejemplo, al trabajo en subsuelo, porque hay tantos y tantos trabajos en subsuelo que de acuerdo al viejo código del trabajo no se puede trabajar más de 6 horas, eso es el código, cuando se trabaja bajo tierra, y resulta que los centros comerciales de Quito y Guayaquil hay muchos cobradores de los parqueaderos de los centros comerciales que trabajan en el subsuelo, y estamos por inaugurar el metro de Quito, que también es por el subsuelo. Entonces esos acuerdos ministeriales están listos, algunos ya he firmado, por ejemplo el derecho a desconexión en el teletrabajo, ya lo firmé, y ya firmé el botón de pago, que es ayudar, como Ramiro pedía, que se ayude al emprendedor para hacer los pagos que tienen que hacer, y cuando les falte liquidez, el poder hacerlo inclusive a crédito. Es decir, estamos preparándonos para lo que Dios no quiera se venga, pero tenemos que estar, como bien lo dices tú, comandante, absolutamente listos para enfrentar como gobierno las vicisitudes de orden climático e inclusive el terremoto, de los terremotos. La verdad es que se vino todo, ¿no? Como que todo se confabuló. La ventaja es que tenemos un presidente decidido que está en territorio. Cosa interesante porque estar en territorio a la gente le está dando una imagen diferente de ser un presidente que solamente que está con la gente, se ha enfermado, le ha dado COVID, no le importa, va a todas partes, cosa buena porque la gente y a la gente de a pie siente la solidaridad de su presidente, y eso es muy importante porque le sube el ánimo, y ahora lo importante es que esto se traduzca y no sea como en el 2016, que se hizo todo lo que se hizo y hasta ahora se termina lo que debió terminarse. No le echo la culpa ni siquiera al gobierno, sino a los de entonces, sino a los que están en el medio, porque ahí se detiene todo, Patricio, los que están en el medio. Así que espero que esto se resuelva para bien. Agradecerte. Sí, mi querido comandante, agradecerte tu gentileza como siempre. Bueno está sobre todo lo del trabajo, por eso es que le pedí a Wendy ayer que te buscara, y gracias, porque hoy no ha llovido tanto como ayer, pero se supone que esto puede durar, sobre todo en la costa, entre hoy de tarde y mañana. Entonces hay gente que trabaja los sábados, en las tardes, y hay que tenerlo previsto. Mandarle un abrazo, querido amigo, comandante. Muchas gracias, comandante, gracias. Igual a Ramiro, a Enrique, y una vez más, felicitaciones por aquellos 37 años de la radio I-99 de Guayaquil y del país. Gracias, señor. Gracias, comandante. Un abrazo. Gusto de saludar. Un abrazo. Abrimos espacio a las menciones publicitarias. Y decimos que Isabel